Riesgos técnicos y legales en el mundo del gaming. El gaming en blockchain promete revolucionarlo todo, pero las dudas legales no son pocas. Por ejemplo, ¿quién controla los activos? ¿Quién controla la información? ¿Qué ocurre con la propiedad digital, los NFTs, la protección del jugador? Y así muchos retos que hacen que cuando un emprendedor desarrolla un proyecto tenga que tener en cuenta desde el principio todos ellos. Tenemos con nosotros a Miguel Ángel Ventura, CEO y founder de Nicode. Bienvenido, Miguel Ángel, muchas gracias por estar con nosotros desde Valencia. Hola, muy buenas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Cuéntame, Lara. Hola. Muchas gracias. A ver, como desarrollador, ¿no? Y experto en este tipo de proyectos de gaming en blockchain, ¿cuál es el mayor desafío que os habéis encontrado en la integración del blockchain en el gaming o en los proyectos de, bueno, o en el gaming tradicional, ¿no? Pues si te soy sincero, el mayor desafío no ha sido el código. Al final ha sido romper la barrera psicológica del jugador. Durante años, el gamer tradicional ha visto la blockchain como algo ajeno y está lleno de especulación o de estafas. Entonces, el gran reto es cambiar esa percepción. El jugador lo único que quiere es entrar, jugar y pasarlo bien. No quiere saber qué es una wallet, no quiere pagar comisiones en cada clic, ni guardar las 12 palabras clave de seguridad de las wallets. Nuestro desafío es hacer que la tecnología sea invisible. Es como usar el Internet. No necesitas saber lo que es, cómo funcionan los protocolos, como el TCP/IP, para mandar mensajes. Al final, con la blockchain debe pasar lo mismo. El jugador debe de sentir que los objetos son suyos y que puede comerciar con ellos. Pero la experiencia de juego debe de ser fluida, como en cualquier videojuego clásico. El reto es ese. Y pues en Encode lo que creemos es que el jugador tiene que tener, para jugar, hacer cosas, no tiene que saber hacer cosas de cripto. En eso es donde se falla. La tecnología debe de estar al servicio de la diversión y, no, y nunca al revés. Al final, el éxito de un juego Web3 es cuando el jugador dice, qué buen juego, y no está hablando de qué buen proyecto. Sí, sin Ese- duda, sin duda. ¿Y algún otro reto técnico? Porque ha sido muy discreto ahí, pero seguro que algún reto técnico también os habéis encontrado. Sí, retos técnicos hay muchísimos. Al final es hacer que sean las transacciones y todo sea invisible para el jugador. Las transacciones al final, si al final entras a un juego y las tienes que hacer dentro del juego, es bastante fluido y tarda menos de 5 segundos, pues no pasa nada. Y es pues cada X tiempo. Pero por ejemplo, en juegos que están recién creados y tienes que hacer las transacciones fuera del juego, como eso, por ejemplo, al principio de Deversum, cuando yo fui creando el proyecto, al principio, pues las transacciones, cuando hacías un clic en obtener algún objeto y era de tu propiedad ese objeto, tenías que salirte fuera del juego, firmar la transacción y el juego, digamos, el objeto te pertenecía ya a ti para siempre. Entonces eso es un reto, hacer que eso esté integrado dentro del propio juego. Y dentro del propio juego es un reto porque tienes que integrar bastantes tecnologías, y es algo que hay que ir haciéndolo nativamente dentro del juego y requiere bastante complejidad. Claro, en vuestros proyectos además es blockchain, pero es blockchain con criptoactivos, smart contracts, NFTs, ¿no? Los proyectos que desarrolláis. Entonces, ¿qué riesgos regulatorios? Porque con todo lo que se está produciendo en Europa, la vorágine Mm. regulatoria, ¿qué riesgos regulatorios principales os habéis encontrado que a lo mejor incluso os hayan frenado, os hayan retrasado algún proyecto? Pues los principales riesgos regulatorios que más o menos hemos identificado son clasificar cómo son los tokens. Hay tokens que pueden considerarse como valores financieros o simplemente utilities. Por ejemplo, con marcos como MiCA de Europa y las normativas de servicios financieros, esto es un punto crítico que tenemos que estudiar. Es algo que hemos hablado a veces tú y yo, Lara, el tema de MiCA, que es un tema que es nuevo y que estamos estudiándolo y que hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora para España y sobre todo por países de Europa. Porque no es lo mismo un jugador de Francia que de España y la regulación MiCA pues hay que estudiarla con un experto porque es realmente compleja. Después la relación de los juegos con juegos de azar y apuestas, pues si mezclas recompensas en tokens con la aleatoriedad o mecánicas tipo apuestas, pues ahí entramos en un juego regulado y hay que diseñar eso para evitar que se convierta en un juego como una casa de apuestas encubierta. Hay que tener eso muy claro cómo diseñarlo. Todo lo que es aleatorio hay que tenerlo muy en cuenta. Después el KIC es muy,
muy importante. Si empiezas a meter juegos con recompensas y hay una economía, el KIC para la prevención del blanqueo de capitales y demás, pues lo mejor es usar un tercero, porque si lo tienes que diseñar todo un pequeño emprendedor, pues tienes que usar, es bastante costoso, según me han comentado. Es algo que de momento el KIC lo estamos dejando aparte porque a ver, nuestro juego no hay, de momento no tiene, digamos, un valor, los tokens, no tiene nada, es simplemente por diversión, para hacer login y demás. Pero cuando ya empiezas a meter hay una economía y demás, el KIC es algo imprescindible y hay que ponerlo en marcha. Y bueno, y después educar un poco al jugador en fiscalidad, porque si va a comercializar con los tokens, pues hay que tener pues digamos, una forma de educarlo, tener una plataforma donde sepa cómo registrarse en plataforma de terceros, cómo vender y demás. Esos son los tres principales retos que yo puedo identificar. Te voy a añadir uno sobre protección de datos también, que en blockchain nos suscita también muchas dudas al ámbito jurídico. Voy a aprovechar para recordar a la audiencia que nos sigue desde YouTube que nos deje sus comentarios porque estoy convencida de que el mundo del gaming vamos a tener mucha audiencia comentando. Me gustaría saber, porque claro, todo lo que nos has contado y todos los retos legales que nos habéis enfocado, que no son pocos ni fáciles, ¿no? Y además vosotros no solo desarrolláis un proyecto, sino que estáis desarrollando varios, que por tanto cada uno pues eso, como dices, unos a lo mejor ya más metido en fiscalidad, otro más en temas de inversión, bueno. ¿Cómo vais desarrollando vosotros el proyecto cuando empezáis a la parte técnica? ¿Cómo lo vais desarrollando teniendo en cuenta pues esa regulación pues para ir cumpliendo poco a poco o cómo lo enfocáis? Pues a ver, solemos plantearlo el desarrollo con un enfoque de regulación desde el diseño. Eso lo empezamos al principio y no al final. Al final lo primero que hacemos es el mapa de riesgo desde el día cero. Antes de escribir código, clasificamos qué tipo de activos íbamos a usar, si tokens, NFTs y cómo se compran, cómo se venden y si hay recompensas, si hay un intercambio entre jugadores o no. Entonces, en un principio, en Deversum lo hemos hecho muy básico, que sea hacer login y si obtienes un NFT, pues al final de la partida y es un NFT simbólico como que has participado en un evento. Entonces ahí no hay, digamos, una especulación o la especulación es mínima y no muy poca regulación, pero aún así tienes que tenerlo en cuenta. A partir de ahí, pues se pueden marcar líneas rojas, que podemos decir, pues esta línea no la cruzamos y esta sí. Entonces, bueno, cruzar línea roja en el sentido de que de que es legal hacer lo que se va a hacer. Entonces, una separación clara entre juego y capa financiera, la lógica del juego que sea divertida y que esté separada de la capa de activos. El cole del gameplay pues puede existir incluso sin wallets. La parte Web3 se activa como una capa adicional. Después la colaboración, colaboramos con perfiles legales. Hemos trabajado siempre en diálogo con abogados especializados en tecnología y cripto. Siempre he estado pues, con superpioneros, hay mucha gente que son abogados, he hablado con ellos, me han aconsejado qué hacer, qué no hacer. Y ellos pues revisan los términos, los white papers, si tengo un white paper que hay que añadir algo más, los modelos de negocio, decidir, por ejemplo, si un NFT se plantea como una mera utilidad o como un cosmético o si entraña algún riesgo más. Después la iteración y la modularidad. Arquitectónicamente lo que hacemos es intentar hacerlo por módulos. Porque si, por ejemplo, mañana cambia alguna norma o queremos operar en alguna jurisdicción nueva, por ejemplo en China o en países fuera de Europa, pues podemos ajustarlo. Podemos activar el KIC o podemos operar limitando funcionalidades del juego. Pues muy interesante, además, bueno, como abogada me gusta escuchar que lo hacéis desde el diseño, porque luego si no Sí, puede ser mucho más conflictivo. sí, A mí me sí. gustaría que nos contaras, porque me parece súper interesante lo que hacéis en Nicode, cómo ves desde tu experiencia el futuro que nos espera en el mundo del gaming, porque bueno, pues todo el blockchain abre una vía completamente novedosa, ¿verdad? Sí, pues a ver, desde Nicode trabajamos pues entre gaming, blockchain e inteligencia artificial. Nuestro objetivo es crear un ecosistema pues, donde los jugadores sean propietarios de sus activos, pues son los skins, los personajes, pases a eventos, pero sin intentar que sufran, o por lo menos que lo sufran lo menos posible hasta que el diseño sea todo nativo y la tecnología avance, que no haya ninguna fricción con Web3, que sea todo
fluido como los juegos clásicos, que eso es de los mayores retos que hay ahora mismo. Y los estudios y creadores que puedan lanzar y gestionar economías en el juego de una forma segura y automatizada, usando los smart contracts, porque también tenemos un proyecto que analiza smart contracts. Es un proyecto de ciberseguridad que vamos a intentar que opere con el juego y que si, por ejemplo, en el juego se integra algún proyecto o algo, que se pueda analizar automáticamente si es un proyecto seguro. También nos encanta la ciberseguridad y las automatizaciones. Entonces, dentro de Deversum se puede integrar. Lo bueno de los juegos es que pueden interactuar con otros programas externos y pues, se pueden hacer eventos de ciberseguridad y demás. A nivel práctico, lo que estamos construyendo son juegos conectados con la blockchain que por ejemplo, el de Verson que está comentando, de los NFTs y tokens se usan para progresiones del juego, torneos de comunidades y no solo para especular, sino para después al final los pases, los NFTs, al final es propiedad de uno y después cada uno hace lo que quiere, lo puede vender, lo puede regalar, es suyo de su propiedad, lo que has participado en el juego o lo que hayas hecho en él. Herramientas de seguridad y automatización. Por ejemplo, lo que he comentado del el escaneador que tengo, ayudan a las economías de los juegos a que sean más seguras y transparentes, porque al final conectamos con otros juegos o con otros proyectos y a través del juego se puede analizar proyectos paralelos. Las novedades que vemos en el mundo gamer, yo veo que los juegos van a pasar de ser juegos para ganar a juegos de propiedad, lo que se llama los play to earn. Van a ser, que son muy agresivos ahora mismo, van a pasar a ser más play and own, que son juegos donde la propiedad digital es lo más importante. Y por supuesto donde manda la experiencia del juego. Y al final los juegos hay que recordar que son para divertirnos, para pasar un buen rato y si puedes llevarte algo de tu propiedad es lo mejor. Y por supuesto que la integración que sea invisible, lo que he comentado. Y ya hablando por último de ese tema, es la inteligencia artificial dentro de los juegos va a ser algo que está evolucionando muy deprisa por lo que estoy viendo. Los NPCs, al final los personajes son cada vez más inteligentes, se crean historias automáticamente dentro del juego, se crean mundos dinámicos y eso es algo que se está integrando muchísimo y está avanzando muy deprisa. La integración de la IA dentro de los motores como Unity y demás es una pasada. Ángel, muchas gracias por estar con nosotros. Estoy convencidísima de que el tema le ha interesado mucho a la audiencia. El mundo del gaming siempre interesa Sí, mucho. Muchas gracias por estar con nosotros con toda tu experiencia y contárnoslo. muchas gracias. Gracias. Y por nuestra parte, recordaros, vamos a ver más proyectos de Tinku y podéis dejarnos todos vuestros comentarios y dudas.